Sí, Sí, señor. señor. Entonces, mire, la idea de la actividad del día, o sea, la que corresponde a esta actividad, es hacer un video sobre la estadística del DANE. Entonces, ustedes tienen que hablar de conceptos de estadística, ¿cierto? Y cuando empezamos a hablar de conceptos de estadística, entonces lo que estamos haciendo nosotros es hacer como una especie de análisis, por ejemplo, en hoy que fue un día, creo que hubo un juicio, entonces sale un montón de gente con hojas y empieza a decir, bueno, ¿usted está de acuerdo que lo haya metido preso o no lo haya metido preso? Entonces usted va y se va, por ejemplo, cerca a una de las sedes del Centro Democrático y empieza a sacar una encuesta, ¿cierto? Entonces sería en la zona, en el barrio donde queda la sede y le empieza a preguntar a todo el mundo con micrófono y con hojitas y empieza a decir, dígame, ¿usted qué opina sobre que lo han mandado a la cárcel? Entonces todo el mundo dice, no, es que yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y el 90% está de acuerdo. Entonces van ustedes mismos y se van por allá a una zona que son todos de otro bando, son liberales. Entonces usted está de acuerdo con eso, entonces todo el mundo va a decir no o sí. Entonces queda 50-50. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros lo que estamos haciendo es un análisis, estamos levantando la información que tenemos con respecto a un grupo de personas que opinan ciertas cosas y hacen un análisis de lo que se tiene en el momento con respecto a algo. Entonces, el origen de la estadística es mirar o a través de una muestra, es decir, de 100 personas se obtiene el 20%, de 100 personas se obtienen que 20 opinan tal cosa, 10 opinan tal cosa, 60 opinan tal cosa y el 10% restante muchas cosas diferentes. Entonces usted dice, no, pues el concentración de gente, que son las 60 personas, opinan una cosa u otra. Entonces, a través de la historia, generalmente lo que hacían ellos era, empezaban a generar, por ejemplo, seguimiento de cuánto se producía, ¿cierto? Al año, el seguimiento de cuántas personas habían, cuánto riqueza se tenía, ¿cierto? Y a partir de eso se podía estimar al otro año o al siguiente año o al mes que sigue una curva de cuántas personas o cuántos o en qué medida se había aumentado o se había decrementado las ganancias con respecto a algo. ¿Sí me van a entender? Entonces es como una evaluación a partir de una pequeña muestra, estimar un gran volumen de información. Entonces, esto es lo que reúne los conceptos básicos de la estadística, ¿cierto? Entonces empezaron a mirar con pues, matemáticos y con ayuda del método científico hicieron grandes cálculos que permitieron aplicar la fuerza del comercio internacional a punta de generar encuestas o levantamiento de la información para generar algo. Entonces, nosotros en el sistema, ¿cierto? Entonces hay dos campos de la estadística, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, ¿qué quiere decir descriptiva? Entonces, descriptiva es que nosotros recolectamos la información y a partir de esa información, como les decía al principio, usted puede determinar qué candidatos están a favor, qué candidatos están en contra, o si la población con respecto a lo que se sacó está de acuerdo o no está de acuerdo con respecto a la opinión pública que se tiene alrededor de un concepto. ¿Sí, señor? Sí. Pues lo que yo le podría aportar es que es analizar y recoger datos para dar índices y frecuencias, para tener en mente una aproximación de números de cantidad, de producción y de entregas. Le voy a contestar con una pregunta que yo sé que eso va contra las reglas, ¿no? Eh, ¿Ustedes han utilizado TikTok? Sí, señor. Y ustedes saben que detrás de eso hacen levantamiento de la información de lo que usted opina respecto a algo, ¿cierto?
Sí. Y eso es estadística también, y estadística de la buena, ¿no? Eh, entonces lo que usted dice también es cierto y lo que digo también es cierto. Es decir, nosotros estamos haciendo un levantamiento de la información con respecto a un tema y estimando cómo van las cosas. Entonces la descriptiva es, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿cómo les ha ido en las tareas? Entonces otros dicen, no, lo que pasa es que yo estoy retrasado por esto, no, es que yo estoy retrasado por esto, no, es que estoy retrasado por esto. Y yo genero un índice. O, por ejemplo, yo tiro los dados 100 veces y yo puedo mirar cuál es la tendencia de ese dado para caer en cierto número. Y eso también es estadística. Entonces, eso es una que es descriptiva, que es lo que estoy diciendo yo, que cuántas veces tiro el dado y me puede decir cuáles de los 100 tiros que hice en el dado, cuáles son los números que más caen con respecto al dado. Entonces la idea es que el dado siempre caiga uniformemente, es decir, ¿qué? El 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 3 punto, ¿cuánto es? El 10%, más o menos el 8%, ¿sí? 0.8% por cada uno de los lados aproximadamente, no sé si estoy haciendo mala multiplicación. 1.2, sí, creo que es 1.2, bueno, más o menos 1.1%, 10.12%, más o menos 12%, para que caiga en cada uno de los lados, pero eso nunca va a pasar. Generalmente el mayor porcentaje siempre es en la mitad, en 3, más o menos el 30%. Cuando ustedes tiran 100 veces va a caer ahí. Esa es la descriptiva y la inferencial. Como les explicaba yo, entonces, a partir de la reunión de reunir toda la información con respecto al tiempo de algo, usted puede inferir que va a pasar tal cosa a partir de la estadística que tenga. Entonces, una es descriptiva y la otra son inferencial. Entonces, la idea de generar la tabla de frecuencias es que nosotros tenemos una frecuencia absoluta que es la ni, una frecuencia absoluta acumulada que es una ni, pero en mayúscula, una frecuencia relativa que es una phi en minúscula y una frecuencia relativa acumulada que es una phi mayúscula. En mayúscula, entonces la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor de un estudio. Entonces, ya os lo voy a explicar más adelante, que es una frecuencia absoluta acumulada, pues es la suma de todas las frecuencias anteriores. La frecuencia relativa es la proporción de veces que se repite un número y la frecuencia relativa acumulada es el número de observaciones menores o iguales al enésimo valor de la variable. Entonces, para explicar esto, tenemos este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, ustedes lo van a encontrar en este link que les estoy mostrando acá. En este link, ustedes van a encontrar que les hacen una encuesta a la gente en el cual les preguntan a ellos, y que lo estamos viendo acá, en esta parte, les preguntan cuántas veces han entrado al cine. Entonces, hacen esa encuesta y en estas son las respuestas que vamos a encontrar, que les preguntaron a 25 personas y en los cuales pues empezaron a notar el número de veces. Entonces, en la primera van 2 veces a cine, en la segunda van 3 veces a cine, en la última, en la tercera no van al cine generalmente por semana. Entonces hacen un levantamiento de esta información a 25 personas y entonces empiezan a sacar las muestras. Entonces, en este caso, la muestra inicial, que es XY, que es la frecuencia absoluta, entonces van a tomar los números base, es decir, el número de veces que fueron al cine y lo van a plasmar en la primera fila. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, vamos a reunir 0 veces que fueron al cine, una vez que fueron al cine. ¿Qué más respuestas hay? 2 que fueron al cine, 3 que fueron al cine, 4 que fueron al cine y 5 que fueron al cine. Si hubieran 6,
pues tendríamos que anotarlo aquí en la lista. Entonces sacamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces en este caso vamos a mirar cuántas personas fueron 0 veces al cine y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y empezamos a sacar la fila, ¿cierto? ¿De qué? De la frecuencia relativa, es decir, la proporción de veces que se repite un número determinado de datos en esta columna. Vamos a sacar esto. Después, nosotros una vez que tengamos todo, vamos a notar que la suma, ¿cierto? De esta phi nos da 25, que es el total de muestras que nosotros tenemos con respecto a la toma que nosotros, las preguntas que le hicimos a la gente que fue así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como ya tenemos el número total, entonces vamos a calcular el phi, pero mayúscula. Entonces sería, ¿qué vamos a hacer? Dividir 6 entre la toma de la muestra total, que fueron 25 tomas, y entonces nos va a dar 0.24, 7 es 0.26, 6 0.24, 4 0.16, 1 sobre 25 nos da 0.04 y 1 sobre 25 nos da 0.04. Entonces, la idea es que al sumar todo esto nos va a dar 1. Entonces, ¿a qué porcentaje equivale todo esto? Pues simplemente nosotros multiplicamos esto por 100 y la suma total nos debe dar 100. ¿Sí? Entonces, ya la frecuencia, lo que es la frecuencia acumulativa que estamos viendo acá, entonces sería la suma de este más el siguiente. Entonces sería 6 más 7, 13, 7 más 6, o sea, 13 más 6 más 7, 13 más 6, da 19, 19 más 4, ¿sí que estoy sumando? 19 más 4, 23, 23 más 1, 24, 24 más 1, 25 nos daría completa la suma de cada una de las columnas para calcular la tabla de frecuencias del ejemplo que les estoy mostrando. De todas formas, ustedes lo pueden encontrar aquí en este link, ya explicado con mucho más detalle, pero esencialmente es cómo calcular la tabla de frecuencias que necesitamos con respecto a algo. Entonces, ya a la hora de desplegar la idea de que les estaba mostrando yo, que es la parte de estadística descriptiva e inferencial, nosotros podemos describir, en este caso, eh, desde que se fundó Colombia, cuál es la evolución de la población, del número de habitantes en Colombia a través del tiempo, desde el año 1500 hasta el año 2000. Entonces, la idea es que nosotros podemos generar una proyección, ¿cierto? De la gente a través del tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aquí en el 2100, entonces vamos en el 2018, vamos por aquí, en la mitad, entonces se supone que de aquí al 2040 van a haber 57 millones de personas. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, o sea, para generar esta curva de estadística, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, obviamente, los indicadores geográficos. Esto fue el 2021, pero la idea es comprender cómo funciona. Entonces, nosotros tenemos un índice de nacimientos, un índice de funciones, ¿cierto? Y ojalá este índice no sea afectado por una guerra, no sea afectado por una enfermedad masiva, como pasó en el 2020, 2021, que no sea afectado por, no sé, eh, catástrofes de algún tipo. Entonces, si nosotros tenemos ese índice igual y ese marco de funciones a través del tiempo, pues nuestra población consumirá o andará bajo esta curva, pero obviamente nosotros tenemos muchas variables en las cuales nosotros debemos tener en cuenta como para calcular esa curva. Entonces, la idea es tener todo esto, tener la estadística de cómo sería la curva y nosotros podemos describir cómo fue la curva poblacional a través del tiempo y
a través de las mismas variables que nosotros podemos inferir cuál sería la población de aquí al año 2110, por ejemplo. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta y es ya a la hora de representar como tal la parte de la estadística, ¿cierto? Entonces, que por ejemplo, en este caso, lo que es el gráfico de herramientas nos da una representación, ¿cierto? En el cual nosotros podemos representar, pues obviamente a través de las coordenadas, diferentes valores, en el cual, por ejemplo, nosotros podemos decir que en la producción, en este espacio, de cierto elemento industrial en cierto año, podemos determinar cuál fue la venta de un producto, cómo fue la proyección de la empresa con respecto al mismo producto y cómo les fue con respecto al año pasado. Y nosotros a través de este gráfico de barras podemos representar la frecuencia de diferentes condiciones a través del tiempo, a través de unas variables, ¿cierto? Y igualmente podemos, por ejemplo, establecer cierto crecimiento de crecimiento con respecto a lo que nosotros estemos analizando. Generalmente este es el de gráfico de barras y también nosotros tenemos el gráfico circular o de sectores que generalmente le dicen del quesillo o el quesito. En el cual esto es lo que más o menos se representa en noticieros cuando, por ejemplo, hay elecciones que de un común de, no son 44 millones, son como unos, que creo que son 5 millones de habitantes que, no sé, que votan en Colombia, aproximadamente. Que el 40% votó por el Partido Negro, el 20% por el Partido Azul y el 40% por el Partido Verde. Entonces, esto representa en qué porcentaje con respecto al todo está dividida la opinión pública con respecto a lo que ustedes quieran. O, por ejemplo, en la industria, por ejemplo, el 40% de los productos que se vendió en la empresa fueron por ejemplo, en Quaker, que la harina Quaker ocupa el 40% de mercado según las comparaciones con harina pan, por ejemplo, o harina del Don Pancho, y que esta es la distribución con respecto al mercado. Entonces son análisis en los cuales nosotros podemos inferir información mucho más fácil y que representa unas variables que ya están investigadas y que se muestra proporcionalmente en el gráfico que estamos mostrando. Este es un histograma, este histograma ya lo vimos acá, en el cual pues simplemente muestra un gráfico, ¿cierto? O los tipo de gráfica, que lo más importante y es lo más fiable en esta ocasión, pues indica a través de una curva en el tiempo o una curva de crecimiento con respecto a una variable, un crecimiento o un decrecimiento de un estimado que nosotros necesitamos analizar. Todo este tipo de gráficos, lo que lo que yo estoy mostrando acá es de qué forma nosotros podemos analizar la información que se nos está dando. Por ejemplo, haciendo como un análisis, yo les preguntaba a ustedes lo de TikTok, y lo de TikTok generalmente se utiliza, en Google también se utiliza cuando ustedes van a entrar a un local, ustedes se meten en Google Maps, van a entrar al local y él, por el análisis que se ha tenido o se tiene, él puede estimar más o menos qué tan lleno está el local dependiendo de la información que ha obtenido, de sus conversaciones, de los correos, de la información posicional que la gente tiene dentro del local o en la zona, y establece cuántas personas pueden entrar. En TikTok o Twitter antiguo, yo como en el 2016, obteníamos más o menos unos 400,000 datos en el cual nosotros podíamos estimar en qué zona de Bogotá
por ejemplo, dan una opinión sobre algo y era gratis, ¿no? Entonces usted se metía y podía decir que nosotros jugábamos con los estudiantes y podíamos estimar en qué zona de Bogotá les gustaban más las empanadas de tal cosa y que no tenía nada que ver con estadística, pero se podía estimar cómo serían las ventas de carne en tal zona a tal hora, dependiendo de lo que se leía en Twitter. Sí, entonces no es que sea algo de gráficos, sino que estas gráficas ahora, en estos tiempos, se manejan en tiempo real, prácticamente. Entonces, ustedes se pueden meter, o si quieren ingresar a las páginas de estadísticas de TikTok, lo pueden buscar. La venden, ¿no? Entonces, no es gratis, va desde los 200 a los $2,000 o a los $5,000, depende del volumen de información que usted necesita. Entonces, ahí les dejo el dato. Entonces, ya seguimos por acá. También, ya seguimos hablando con los gráficos de líneas. Y en estos gráficos de líneas, ustedes van a encontrar que la idea es, generalmente lo utilizamos para delimitar variables. Generalmente se utiliza son para investigación. Entonces, ustedes en estos gráficos, por ejemplo, pueden determinar, no sé, determinan un valor. Espera un segundo. Entonces, ustedes, por ejemplo, sacan un valor, generan esta curva y a partir de esta curva, ustedes pueden establecer una ecuación y generar una matriz de información. Eso es para que se utilizan generalmente este tipo de gráficas, porque necesitan establecer relaciones entre esta curva y esta curva con respecto a lo que ustedes están investigando. Para eso se utilizan este tipo de curvas o para hacer comparaciones de algún tipo. Lo mismo están las gráficas de dispersión. Es un tipo de gráfico en el cual mediante los ejes cartesianos se representa una forma de puntos de todos los datos obtenidos mediante la observación. Entonces, X, Y muestran cada uno de los valores de las variables dependiente y otra independiente a otras variables que se están observando y que representan un punto de la relación. Entonces, se hace eso. Generalmente, este tipo de gráficas que ustedes ven aquí, dentro de Excel, hay sistemas o hay fórmulas en las cuales usted ingresa todos los puntos y él genera la ecuación a partir de las gráficas que ustedes obtienen o que están representadas en los gráficos de Excel. Entonces, ya como tal, entonces podemos empezar a mirar, por ejemplo, con respecto a las estadísticas de tendencia central, es decir, por ejemplo, la campana ¿cómo es que se llama este? Me olvida el nombre. ¿No será la campana de Gauss? Sí, estaba escribiéndole, me estaba acordando. La, Ok. la señora me acordó, sí, señor, y se me olvidó la D, pero bueno. Es que la campana de Gauss es muy útil. Ay. A ver, la campana de Gauss, ¿qué es? Es una muestra, venga, a ver si me sirve este. Esto es la distribución de proporcional normal, que, por ejemplo, representa una situación, por ejemplo, ¿cómo diría yo? Mm, por ejemplo, está muy fácil ya, la tengo.
Por ejemplo, el peso de las personas a nivel nacional. Por favor. Don Kevin, gracias. Por ejemplo, el peso de las personas. Entonces, si usted tomara el peso de las personas entre 50 y 60 años de edad, ¿cierto? Entonces, el 50% de las personas estaría en este rango. Siempre. El 30% estaría en los extremos de las medidas. Es decir, si una persona normalmente entre 50 y 60 años pesa 100 kilos, entonces los 100 kilos estaría por acá. Ya entre menos peso, entonces sería aproximadamente, estoy haciendo cálculos alegres, ¿no? Como para que se den cuenta de cómo funciona, a ver si lo puedo agrandar más, si me deja. ¿Eso es una parábola? No, es una campana, sino que estoy mirando acá, es como, a ver si lo tengo acá. Entonces, entre estos dos lados, por eso les decía, mira, aquí está el 50% o más del porcentaje de la población. Entre estos tres, entre estos dos, estaría el 30% de población. Entonces, con respecto al peso, entonces estaría en los 70 kilos. Y aquí de aquí para acá, entre los 100 y los... entre los 100 y los 140 kilos. Entonces, esto sería el otro 15% de la población. Entonces, generalmente, la gente, o sea, del común, entraría entre estos dos, entre esta zona que correspondería al 70%. Entonces, aquí hacen una campana con respecto a la estadística de las inteligencias a nivel mundial. Entonces, dice, más o menos, el nivel de la población está en el 70%, el 15% está en insuficiencia mental, inteligencia débil y empezaría a tener inteligencia media baja, pero las personas que son ya superdotados, ¿sí? Que ya están por encima del 85%, ¿cierto? O sea, estaría del 115 a 145 IQ y eso sería gran inteligencia, inteligencia superior y superdotados que estarían ya al final, es decir, una ínfima cantidad por encima del 90%, o sea, por debajo del 10% de la población. Sí, entonces, esta es la campana de Gauss y eh, es como una ley. Si usted piensa y el otro vecino piensa sobre una cosa y usted habla con el vecino de la misma cosa, entonces usted está pensando el 70% y de ahí puede pensar, puede inferir muchas más cosas. Entonces, cuando usted hace una encuesta y la encuesta marca más del 70% de lo que usted está hablando, pues el 70, o sea, la muestra que usted está sacando, eso refleja en la gran porcentaje de la población qué es lo que está pensando las personas con respecto a un tema en general. Entonces, esto de esta campana se pueden sacar muchas cosas que se infiere porque cuando usted ya en una encuesta saca ese tipo de porcentajes, pues ya está eh, sacando, deduciendo muchas información. Entonces, a partir de esa tendencia central, es decir, cuando nos centramos en la mitad de la campana de Gauss, estamos mirando en dónde se concentra, en dónde podemos extraer la media de la información a nivel global. Ya con respecto a lo que es la media, empezamos a mirar en la tendencia central, estamos mirando ya en tendencias pequeñas, cuál es el valor que más se repite, cómo se calcula la media, cómo se calcula la mediana, cómo se calcula la moda de una serie de datos que tenemos nosotros. Entonces, la media es el valor promedio de un conjunto de números y se calcula la suma y se divide por el número total de valores sumados. La mediana es un estadístico de posición central de la distribución
en 2. Entonces ya lo mostramos. ¿Y cuál es la moda? Entonces, es decir, nosotros, por ejemplo, a través de este ejercicio que dice Andrés se encuentra cursando el grado 10 en una institución educativa, y el profesor de matemáticas le envió todas las notas recolectadas durante el periodo académico como se muestra en la tabla. Entonces tenemos evaluación 1, el taller, la evaluación 2, la exposición, la evaluación 3, el taller y la entrega de tareas. Entonces, ¿qué hizo Andrés? Entonces, como le dijeron que pues las notas estaban realmente malas, entonces hicieron el promedio, ¿cierto? Entonces sumaron todas las notas, las dividieron por el mismo número de notas que les dio y les dio 2.92. Entonces, haciendo un capítulo, entonces ustedes van a encontrar dentro del material uno que se llama medidas de tendencia central para que los vean y los practiques con Excel. Es ya aplicar funciones de Excel para estadística, entonces les recomiendo que lo vean. Y entonces hizo la estadística, volviendo al tema, sacó la media, el promedio, qué pena, o la media, y la sumó y le dio 2.92. Entonces, la verdad, el hombre no aprobó. Entonces, él dijo, no, lo que pasa es que toca sacar es la mediana. Entonces, ¿qué hizo? Pues listó todas las notas que tenía de menor a mayor y puso la mitad, o sea, la nota que está a la mitad como base para ver si el profesor lo aprobaba. ¿Mm? Otra que pueden hacer también es ya la moda. Y la moda es, ¿qué es la moda? Es el valor que más se repite en una muestra estadística de población, ¿cierto? Entonces, en este caso, si nosotros fuéramos a mirar cuál es la que más se repite, pues realmente no hay más. No hay ninguna. Si hubiera otro 3 acá, pues sería 3. La moda, pues si hubiera otros 3 por acá, pero no lo hay. Eso es como para que lo vean representado en esta explicación. Igualmente, ya lo que es la parte de estadística analítica o deductiva es la que infiere conclusiones, permite predecir algunos comportamientos de ciertos fenómenos, y eso se apoya en la estadística descriptiva, la probabilidad y las herramientas, contraste de hipótesis, intervalos, características o de confianza, errores o tema del límite central. Entonces, todo lo que es el cálculo hacia la mitad de poblacional o la muestra que nosotros estamos tomando. Entonces, como les dije al principio, nosotros estamos ya, les dije que era la estadística analítica o inductiva, y entonces, por eso les decía yo, vamos a una población, como les dije al principio, una persona que está de acuerdo en que lo hayan apresado, entonces usted va al centro democrático que domina el barrio norte de alguna ciudad, usted va a hacer una encuesta y está mal. Si usted va al centro, está mal. Si usted va al sur, está mal. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la muestra en el norte, ellos dicen que pues no están de acuerdo en que lo manden. Si usted va al sur, están de acuerdo en que lo manden. Si usted va al centro, usted está ni de acuerdo, porque la mitad dice que está de acuerdo y la otra mitad dice que está de acuerdo y no está de acuerdo. Es 50 y 50. Entonces, cuando ustedes estiman una población para hacer un análisis estadístico, ustedes tienen que garantizar que donde la hicieron esté la mayor concentración de personas, de tal forma que garanticen que la muestra total, es decir, que represente toda la ciudad en la opinión con respecto a un tema o la opinión con respecto a algo que ustedes están analizando. ¿Sí me va a entender? Pregunta para todos. Sí, señor, bien explicado. Es que es bastante complicado, pero lo pongo así para que se den cuenta. Y la otra puede ser la inversa. La inversa es, sacan la estadística, generan conflictos,
conflictos con respecto, no sé, una señora salió protestando desnuda a la mitad de la calle y todo el mundo lo vio. Entonces, generan un conflicto, porque eso va contra los principios morales de algo, ¿cierto? Y entonces generan una encuesta. Entonces le dicen a todo el mundo, generan una encuesta obviamente zonal, bien organizada, y le dicen al mundo, ¿qué opinas sobre eso? Entonces, no, que esto se va contra las leyes de no sé qué, si se man. Entonces, ya a partir de esa información, deducen cuál es el punto de vista de ciertas regiones de un país. Entonces, ahí pueden sacar mucho más información y eso se llama análisis poblacional. Deme un segundo, se me fue. Entonces, analizan la población, sacan la muestra, ¿cierto? A partir de esto, dan una muestra y de esa muestra pequeña, es decir, no analizan 44 millones de colombianos, sino analizan 2.000 personas y de esa muestra tan pequeña, que esté homogénea, que no tenga ninguna tendencia, pueden sacar una estadística que representa el conjunto total de, de Colombia, qué pena. Y de ahí sacan la estadística. Entonces, todo eso que estamos viendo acá, entonces nosotros de toda esa estadística podemos sacar una variable cuantitativa, ¿cierto? Que expresa en números, ¿cierto? Algún fenómeno. En este caso, si todos los datos se pueden expresar con números, el número de estudiantes por programa del SENA de formación de aprendices con 20 años en el SENA, entonces sacamos la variable cuantitativa que son 20 estudiantes. Entonces, a partir de eso, ¿qué podemos decir? Entonces, podemos sacar, por ejemplo, el estado civil, el tipo de sangre, la nacionalidad de todos los estudiantes del SENA, y entonces podemos decir la discreta, por ejemplo, el número de goles marcados por el equipo de la liga en cada uno de los equipos, y que nos da una representación cuantitativa con respecto a los estudiantes del SENA. Entonces, eso es una variable discreta porque no tiene nada que ver, pues sí lo podemos sacar, pero no aplica directamente a lo que estamos analizando. Y una cuantitativa es el peso de personas de 30 años de edad que están dentro del SENA. Entonces ya podemos sacar una información real del peso promedio de las personas que tienen 30 años de edad dentro del SENA y cómo sería la tendencia que hay en el SENA. Entonces eso se presta para muchas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden hacer levantamiento de información de las personas que les gusta la camisa negra que tiene florecitas y son de moda. Entonces se va por allá o digital que generan avisos de que si está interesado en labores de trabajo y empiezan a mirar a partir de ese aviso cuántas personas están buscando trabajo en ciertas áreas de Bogotá o en Colombia, lo que sea. Entonces ustedes pueden sacar información. Eso es en general lo que es estadística. Entonces lo que podemos ver es eh, es como un resumen de las muestras que ustedes están sacando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en el Centro de Servicio de Gestión y Gestión Empresarial, CESGE, del SENA, se desea saber el género de libros que leen los aprendices, para el cual se entrevistaron a 100 de ellos y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Entonces, 19 les gustó ficción, 25 la farándula, 15 los deportes, 25 las ciencias, 15 los de terror y los 14 que quedan no les gusta leer. Entonces, la pregunta es, de la población anterior del estudio, la población del estudio estadístico es las 100 estudiantes del SESGE, los aprendices de la jornada de la mañana del SESGE, todos los aprendices del SESGE o todos los aprendices que leen libros. Pregunta para todos, ¿qué opinan? ¿Nadie levantó la manito? Nadie dice nada, uy.
¿Aló? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. La D. Todos los aprendices leen libros. No. Miren, verá. Les digo por qué, porque mire, dice, o sea, en el Centro de Servicios y Gestión Empresarial se desea saber el género de libros que leen los aprendices, por lo cual se entrevistaron a 100 de ellos y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Entonces, es una muestra, ¿cierto? De todos los aprendices del SENA, ¿sí? Por ejemplo, la muestra anterior del estudio estadístico es, o sea, la muestra de cuántos estudiantes es, pues es de 100, de 100 estudiantes del SESGE, ¿cierto? Porque ahí mismo lo dice. Lo mismo, la variable anterior del estudio estadístico es, ¿cuál es la variable? Entonces decimos que todos los aprendices que leen libros, el género de libros que leen, los 100 aprendices que leen libros o la cantidad de libros que los leen. Entonces, pues realmente sería creo que son los 100 aprendices que leen libros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Qué opinan ustedes? Y aquí dicen, desean saber el género de libros que leen los aprendices. Entonces, realmente lo que está mirando es eh, qué género leen los aprendices. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que es un poquito como de lectura como para tener en cuenta qué tipo de muestra están sacando. El tipo de variable del anterior estudio estadístico es cuantitativa, cualitativa, cuantitativa porque son 100 estudiantes, cualitativa porque habla de un gusto, cuantitativa porque habla de un gusto, ¿cierto? Y cualitativa porque son 100 estudiantes. Entonces la idea es que siempre están hablando de los gustos de ellos con respecto a la lectura. Y el quinto, la moda, o sea, es el número que más se repite, de la situación presentada es los aprendices leen de ciencia ficción, los aprendices leen deporte, los aprendices leen farándula o los aprendices leen ciencias. Entonces, ¿cuál es el número que más se repite? La muestra que más se repite es esta. Entonces, la moda es como lo que más se usa con respecto al vestido de color rojo y todo el mundo lo ve de rojo, pues en este caso es 25 que son los aprendices que leen de farándula. Entonces, esta es como el resumen de todo el trabajo. Y el trabajo de ustedes, ¿qué va a hacer? Si les van a decir, bueno, vayan, métanse al DANE, ingresen a la página del DANE, y en el DANE del 2010, no me importa el año, ustedes van a coger esa información del DANE y van a hacer una video presentación explicando las gráficas que están ahí. Eso es todo. Esa es la tarea que van a encontrar en Sajuna, que es en un video explique las gráficas del DANE con respecto a la estadística que representan y que se muestran ahí. Eso es todo. La estadística puede ser cualquiera, no se preocupen, pero lo que me interesa a mí es que expresen que tienen conocimiento de la parte de estadística como tal. Ese PowerPoint lo encontramos en la guía de aprendizaje 2. Sí, no, ahí dice en el video. Dice video sustentación de no sé qué. Ay, No sé si está gracias. dentro de la guía porque a veces aparece por fuera y a veces aparece dentro. Es decir, dentro de la guía que ustedes tienen de la guía del trimestre o de la parte que están estudiando, generalmente van incluidas, así como pasó con la casita de chocolate. ¿Sí?
No sé, ¿qué dudas tienen? ¿Muy complicado? No, es un poquito de, si ustedes se encontraran, si se dieran cuenta, por ejemplo, y les voy a mostrar algo. Esto es estadística, mire, se llaman mapas de calor. ArcGIS Online, ese lo utilizaba yo hace tanto. Mapas de calor, marketing. Esto no es que está, no es que esté, no esté, o sea, ya les explico. No, lo venga, necesito una imagen como más clara. A ver, ¿no se acuerdan que les dije yo que Twitter, antiguo Twitter, TikTok no lo permite, X no lo permite ahora? Eh, lo que hace es, como le dijera yo, una representación, en esto, por ejemplo, aquí estuviera el mapa de, no sé, Bogotá, en este pedazo, entonces, con respecto a la información que usted hace de levantamiento de Twitter, usted podía establecer, por ejemplo, la gente que le dijera yo, que hablaba mucho en Twitter con respecto a qué, a carne descompuesta. Entonces, en Google Maps o en las aplicaciones siempre están encendidos el sistema de posicionamiento global, y cuando escriben generan y botan las coordenadas en tiempo real de dónde está, las opiniones que dan, y a partir de esa información genera, genera estos mapas en lo cual rojo representa la mayor cantidad de personas opinando sobre el mismo tema. Entonces, este tipo de mapas de calor que ustedes ven acá, sino que estoy buscando uno, pero no lo veo, representa, sino que estos son como muy escondidos, no son muy comunes, representaría en, por ejemplo, en esta zona, cuál es en esta densidad de población opinarían sobre un tema. Entonces, de a partir de eso, por eso es que dicen lo que son la estrategia de marketing. Por ejemplo, en esta gente, en esta zona les gusta mucho hablar de moda, entonces en esta zona sería bueno poner un almacén de moda, o en este caso, no que ustedes quieran, o por ejemplo, si esto fuera un servicio de ambulancias, en donde la gente mayor reporta que hay muchos heridos en la zona, entonces sería conveniente poner un hospital ahí. Ese tipo de cosas se utilizan para análisis de bases de datos geográficas. Por eso le decía que utilizaba ArcGIS, pero ArcGIS ahora pide, ¿cómo se llama esto? Tokens para poderse utilizar, y están bastante caros. Venga, a ver. Mm, mm. Y estamos hablando de estadística, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? No estoy cambiando nada. Sí me han entendido lo que estoy sacando, explicando yo, ¿no? Lo que estoy buscando es un mapa de calor. ¿Será que está? No creo que está. Oli. Mm, no, no están aquí, ya los quitaron. Es que había un mapa de calor en los cuales se centraban en ver si estuvieran, pero bueno, Twitter. Recuerdo que había uno.
No, no están. Había uno en Colombia que era algo así parecido a este, en el cual se mostraba las tendencias electorales en tal año. Eso es lo que me gustaba a mí. Entonces uno podía sacar todo eso en tiempo real. Bueno, yo los trato de como ilustrar. Todo lo que es geoestadística es muy poco conocido aquí en Colombia, pero por fuera se maneja muchísimo. Eh, Eso es lo que quería como ilustrarlos un poquito más con respecto a la estadística, que realmente esto se utiliza son para proyecciones de ventas, pero el marketing, que son mapas de calor, se pueden utilizar para análisis ya un poquito más grandes y poblacionales con respecto a algún tema en específico. Espero que les haya servido la clase. No sé si les llegó la idea. Si quieren, ustedes pueden ampliar el tema de geoestadística con un software que se llama ArcGIS. Eso lo utilizaba yo, pero que se volvió muy costoso. Sí, que empezaban a cobrar. Eh, eh, bueno, yo los dejo entonces. Espero que les haya gustado la clase. Eh, no sé si tienen algunas dudas, me cuentan. Profe, discúlpeme, ¿la clase no era a las 7 de la noche? No, no, ya en el correo que yo les envié, mire mi calendario, está a esta hora. Gracias, profe. Estaba de 6 a 7, pero no se preocupen, no perdieron nada de clase, yo no llamo atención ni nada por eso. De todas formas, yo dejo la grabación hecha. No, no hay problema, no se preocupen por eso. Gracias, profe. Gracias. No, 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 no. No me siento como mal, pero yo le dije, ¿la están viendo acá? No, yo dije, pero es raro, pero yo he dicho que a las 6, ¿no? Mire, 18. Sí, ahí están los estos. Entonces, eh, Profe, ¿la próxima clase también es a las 6 o...? no, pues si quiere lo paso a las 7, no hay ningún inconveniente. Sí, es que de pronto por temas laborales, pues nos queda más, pues a mí me queda más fácil de 7. Es que me acuerdo que me dijeron que ustedes tenían clase de 7 de algo. No sé qué, si estoy mal o estoy bien. Pero los jueves. Ah, ya. No, entonces me disculpo con ustedes porque ya me acuerdo que lo puse ahí a las 7. Entonces, la próxima clase va a ser a las 7 con el mismo link. Yo no cambio el link, o sea, el link es siempre el mismo. Entonces quedaría a las 7 de la noche de hoy en 8. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí. Buenas noches. Profe, ¿será que su merced podría mostrar, por favor, cómo encontrar